Buenas noches, fraternos. Bueno, ya escucharon al moderador, ¿verdad? Yo soy, podríamos decirlo de cierta manera, un milagro del Padre. Una persona que, si en humano aplicáramos siempre la lógica, no debería de estar aquí. Y para serles muy sinceros, fraternos, vengo porque soy un hombre agradecido. No me gusta mucho contar mi vida, ¿va? Pero cuando el Padre manda a llamar, pues hay que contar. Yo soy originario de la ciudad de Abril, nacido y criado en el paraíso. Vengo de un hogar, fraternos, que a mí en lo económico no me faltó nada. No les voy a decir que yo vivía con riqueza, ¿va? No les voy a venir a contar aquí yo que tenía lujo, porque no fue así. Viví siempre con la bendición de lo necesario. Mi papá, pues, un padre proveedor, mi madre una ama de casa, ¿verdad? Mira, voy a hablar sin esto, mejor. Date ahí. Está descargado. Mi madre una madre de casa, ¿va? Una mujer en la cual siempre buscó educar a sus hijos de la mejor manera. Yo soy el menor, tengo dos hermanas mayores que mí, ¿va? Y en mi hogar fraterno nunca hubieron malos ejemplos, nunca hubo alcoholismo, ni mucho menos drogadicción. Yo nunca, en mis 36, ya casi 37 años de edad, nunca vi a mi papá levantarle la mano a mi madre. Él siempre fue un padre proveedor, responsable, ¿verdad? Y me inculcaron con los principios cristianos que nos inculcan a cada uno de nosotros, que nos dicen siempre: no hay que robar, que pórtese bien, y todo lo que nosotros a temprana edad nuestros padres buscan, ¿va? De manera constante, que uno aprenda, pues. Pero yo, dice mi papá, o comentaba mi papá, que yo nací defectuoso, pues. Me lo dicen son de broma, ¿va? Porque todo lo que él a mí me decía, fraternos, los consejos, las sugerencias que él me decía, nunca llegaron a mí. Era como que le hablara a esa pared. Desde pequeño fui una persona llena de soberbia, de orgullo, de prepotencia, ¿va? Creyendo yo de que me la sabía toda, pues. O sea, a mí mi papá me decía: andate por aquí, como yo me la tiraba más vivo que él, la agarraba para otro lado. Por eso la vida me tuvo que ir alineando, ¿va? Y por ende el testimonio de esta noche. Empiezo a tener contacto fraterno con lo que es el alcohol y la droga. Yo recuerdo muy bien exactamente el primer día que yo bebí y me drogué. Recuerdo exactamente las personas con las cuales yo estaba ese día. Y hoy les puedo testificar, fraternos, que de los que todos que estábamos ahí, solo yo dejé de beber y de drogar. Todos, o su mayoría, siguen, unos ya murieron, otros viven presos en la locura, ¿va? En un manicomio, podríamos decir así. Y empiezo aquella vida desordenada, empiezo a tener problemas en el hogar, me empiezo a convertir en un ladrón cuando le empecé a robar el sueño a mi madre. Una mujer que no podía pegar un ojo porque escuchaba un disparo y creía que era yo el que estaba allá afuera tirado. Una señora que nunca se cansó de orar y de pedirle a ese Padre Celestial por la restauración de su hijo. Poco a poco aquella situación me fui llevando de encuentro a todos. El alcohólico y drogadicto de mi clase no sigue. Es lo peor que le puede pasar a la familia. Estar tolerando a una persona que lo que más regala son vergüenza y nada de alegría. Empiezo a tener problemas en el colegio. Yo estuve en casi todos los colegios de Dalí, reboté. Me decía mi papá, lleno de sabiduría, fraternos: el problema no es el lugar en el que vos estás, el problema sos vos. Y yo, de no soberbia, le decía que no, que estaba totalmente equivocado. Pero yo allá en mi interior, como haciendo un lado todo eso, yo sabía que lo que decía lo que era verdad. Pero tuve que aprender de la peor manera. Aquel alcoholismo, fraternos,
se fue desarrollando de manera galopante. En poco tiempo yo ya me empecé a robar a mí mismo, pues. Iba ahí en la casa, en el cuarto que me tenían asilado, que era más entre Bartolina y un cuarto para un loco, pues. Porque ya lo tenía barrido, ya no había absolutamente nada más que robar, solo estaba la soledad y la locura, pues, que me hacían compañía en la noche. Y en toda esa vida desordenada me metí a lo que es el ocultismo también. Jugué 6 años en la huida. Tenía fascinación por lo oculto. Me metí a altas horas de la noche en el cementerio de Ana. Y así pasé durante muchos años. Logró salir del colegio fraterno siempre de manera sorprendente. En ese tramo de la vida estudiantil en el colegio perdí un año, ¿no? De que yo no era mal alumno, lo único que era desaplicado y no me gustaba ir a clase, nada más. Pero logro salir, ¿va? Y como todo hijo carente de amor, ¿va? Porque mi papá me daba todo lo económico, pues. Pero a mí él nunca me dio un abrazo. Él nunca me dijo, hijo, vos podés. Él nunca me dijo, hijo, yo espero grandes cosas de vos. Cuando él quería transmitir una palabra de aliento de ese tipo, se la decía a mi mamá. Y aquí la iba a decir. O a ver esos señores de antes, ¿no? Donde estaba el machismo, pues, a flor de piel, ¿va? Nos sentamos y me dice, fíjate que yo quiero que vos seas un profesional. Quiero darte la oportunidad que estudies lo que vos querrás estudiar, me dijo aquel señor. Él es de profesión ingeniero forestal. Y yo muchas veces lo escuchaba, que él decía, yo quiero que uno de mis hijos sea ingeniero, y aquel señor. Y yo como quería la aceptación de aquel señor. Pues dije, yo voy a ir. Me pregunta, quiero ver si querés estudiar en aquellos días, ¿va? Acababa de aperturarse una universidad en Dalí. Y aquel señor me dijo, te doy la opción de que estudias acá o te vas a estudiar a Tegucigalpa. Y en medio de la locura que era mi vida, fraterno, fíjense que había un grado de sabiduría, porque decía yo, así como yo bebo y así como yo me drogo, en Tegucigalpa no voy a durar. Porque yo era de los alcohólicos, fraterno, que siempre llegaba a la casa raspado. Iba limpiando las paredes con la casa, arrastra. De ese tipo de alcoholismo, Sofía. Me quedo en la universidad acá, ¿no? Solo estuve un periodo en el cual fui a pasear, un periodo en el cual solo me fui a juntar con lo peor del lugar y lo mío era beber y drogarme. A mí las clases me daban igual, pero un día aquel señor, ¿no? Tuvo como que la idea clara, ¿no? De ir a ver cómo iba yo en la universidad. Y da las casualidades de la vida, fraternos, que yo ese día que ese señor va a preguntar por cómo voy yo, me lo he encontrado en la universidad, en el parqueo, me lo he llevado. Y solo me dijo aquel señor, ya te espero en la sala. Hombre de pocas palabras. Llego a la casa, fraternos, aquel varón me siente y me dice, fíjate que ya estoy enterado de que solo vas a pasear a la universidad. Que vos lo que querés es beber y drogarte y te voy a complacer. Desde mañana ya no hagas el plan de que vas para allá, busca qué hacer, porque yo muñecas de sala no quiero en mi casa, me dijo el padre. Y como es mi casa, es lo que yo digo. Lleno de soberbia me paré de aquí así a fraterno y le empecé a decir un montón de cosas. Mi viejo fraterno siempre había un temor conmigo. Para que se hagan una idea, cuando yo dejé de beber y de drogarme, él vendió la pistola y caminaba armado. Me dedico ya 24/7 a beber y a drogarme, a levantarme en la madrugada, pues, no a orar, sino a drogarme y a beber. Ya caminando en las gradas de la locura, pues, una persona que ya escuchaba voces, pues, yo escuchaba una voz audible que a mí me decía, debes de quitarte la vida, vos no vales nada. Me miraba al espejo, fraterno, una especie de espejo entre un pedazo y otro pedazo. Y me quedaba viendo y decía yo,
yo no bebía, yo no me drogaba para estar así, pues. Logrando pesar 90 libras. Logrando quedar con un pantalón talla 34 y mis fajas eran 2 pares. Aquel cuarto como salón de baile. Lo único que me acompañaba era un televisor que nunca pude vender, nunca me lo compraron. Muchas veces salí con el tele de la casa y regresaba otra vez. Y con un colchón entre quemado, ¿no? Porque una ingesta de alcohol y droga le metí fuego porque no tenía. Esa era la vida que yo había elegido. Y había momentos, fraternos, que yo me levantaba en la mañana, yo no le hablaba a Dios, porque para mí Dios era el amigo imaginario de la gente adulta. Y me despertaba en la mañana y decía yo debo de cambiar mi vida, debo de ser diferente, porque solo me espera morir. Hola, loco. Eso era lo único que me esperaba. Pero esa idea, fraternos, a mí se me olvidaba cuando yo ponía un pie afuera de aquella casa, rápidamente aparecía drogado. Mi papá me quiso corregir muchas veces a los golpes, pero fue malo, cuando uno no quiere, no quiere. Y así anduve durante muchos años, desordenado, con ganas de morirme, pero me faltaba el valor. Andando en altas horas de la noche, en esa ciudad de Daniel, aquellos días era más sano, nunca me pasó nada. Yo decía que era suerte, pero eran las oraciones de esa señora que nunca dejó de pedirnos. Siempre esperó que su hijo, su único hijo varón, su hijo menor, pudiese ser un hombre de bien. Aquella señora, fraterno, se colocaba fuera de aquel cuarto e imponía manos y empezaba a orar. Y como yo era fiel amigo del enemigo, desde que yo escuchaba aquellas oraciones, y a mí me enojaba. Ya está tarde, señora. Te lo entrego, decía aquella señora, y le escuchaba. Que un día te va a servir. Y es que me sentaba y escuchaba, esta doña está chiflada. Yo me drogo y esta doña está quedando chiflada. Pero llegó el día, fraternos, en medio de esa vida desordenada, logro tener un hijo. Yo no sé si estaba más loco yo o la muchacha que se había metido conmigo. Porque una persona en esa vida no ofrece nada. Solo tristeza y dolor. Nace aquel niño. Cuando ese niño nace, fraternos, tengo como 3 meses bebiendo todos los días. Yo ya era un alcohólico crónico. Yo era un alcohólico que ya no se bañaba. Yo era un alcohólico que ya no llegaba a la casa, me quedaba buscando. Y era el alcohólico que se levantaba descalzo porque lo asaltaba. De ese tipo de alcohólico era yo. Y de casualidad llego ese día a la casa y me dice mi mamá, vos ahí está pariendo esa mujer. Si querés, me dice, podés ir a ver cómo es que está tu hijo. Me dijo, aquí a doña entre enojada y medio alegre porque me vio vivo. Viene aquí la señora, fraterno, y me deja ciego en pira. Y me dice, andate para el hospital que yo voy para allá. Me dio unos zapatos nuevos, me acuerdo. Me puso unos zapatos, porque como ya días no aparecía, estaban los zapatos, llegué en chancleta. Me dio los zapatos, pero aquí José Lempira, yo no me acordé del bus, sino que yo me acordé de ir a beber y irme a drogar. Dije, yo voy a ir a saludar a los compas al punto de droga. Y ahí me quedé. Cuando logro salir de ahí, salgo descalzo, porque era de los hombres que dejaba empeñado todo. La identidad muchas veces la perdí, era lo primero. Llego de nuevo a la casa, me vuelvo a poner las mismas chancletas y me voy, no a esperar el bus, a esperar al jalón para que me llevara al hospital. Llego a aquel hospital, fraternos, y toda la gente emocionada, alegre, y a mí me decía, aquel cipote que está allá es tu hijo, y yo los miraba todos iguales, y yo fingía alegría, yo no me sentía alegre. Un hombre egoísta como yo, andando en consumo, lo único que le importa es nada más yo. De ahí el mundo podía agarrar fuego y no me interesaba. Era lo de menos. Va creciendo aquel niño, va. Sigo bebiendo, me sigo drogando, va.
Cuando ese niño cumple 5 meses, fraternos, fue la última vez que yo bebí. Oigan bien, me quedo volcado en la acera de los suegros, que eran mis suegros en esos días. Me han metido, me han acostado en una cama y me he orinado en cama ajena. Linda es que cuando usted orina en la suya, pero donde le dan fosada, claro. Y yo miraba a aquel niño acostado, ¿no? Jugando. Y yo tenía chispazos, así como chispazos de media lucidez de vez en cuando. Y decía yo, si yo no cambio mi vida, a este niño le van a contar cómo fui yo. O le toca irme a ver al presidio o a la cárcel. Eso fue un domingo 19 de octubre del 2008. Me voy caminando, buscando la casa. Y yo voy pensando, fraternos, digo yo ya no puedo por mi propia mano o por mi propia voluntad dejar de beber. Yo aceptaba mi realidad, no podía. Agarraba a veces los números que salen de Narcóticos Anónimos en el periódico, llamaba y colgaba, pues. Yo clamando ayuda. Yo daba gritos en silencio. No era capaz de decirle yo a alguien, ayúdame. Pero, y voy por esas calles y me voy encontrando a mi papá. El hombre se para en el carro y me dice, hola, me así como que subiste, pues. Me subo al carro y aquel varón me empieza a decir las verdades y le digo yo, ¿sabes qué? Le digo, llévame donde vos quieras. Ya no aguanto esta vida. Es que el Señor me quedó bien. Yo, obviamente, ya ha pasado cierto tiempo, yo me pongo a pensar que se le habrá cruzado por la cabeza de varón. Sin pensarlo 2 veces, fraterno, aquel hombre me ha llevado a un centro de rehabilitación para el enfermo alcohólico y drogadicto, el primero de su clase, en la zona oriental, que daban en el Arenal. Aquel varón me va diciendo un montón de cosas, ya para entrar el enemigo me detiene y yo ya no me quiero internar, porque yo ya miro yo que hay que estar encerrado. Ya estando ahí pactamos con mi papá y le digo yo, mira, ve, yo me voy a meter ahí, pero y me regalaba un trago antes de entrar. Yo te hubiese, hay veces que platicamos y él me dijo, yo te hubiese dado lo que querrás con tal pusiera un pie. Me da un trago a mí, una cantina muy popular para esos días, ahí a orilla de calle, a la parte de esa casa. Entro aquí al lugar, te llenan una serie de papeleo. Yo llego a ese lugar, fraterno, destruido física, mental y emocionalmente. Como les comenté anteriormente, pesando 90 libras. Mi faja eran 2 patillas, unos tenis que lo único que lo sostenían eran los cordones. Tenis que son tenis de los cuales en ningún lado te van a comprar, porque es basura lo que está ahí. Y aquel señor me quedó viendo, fíjate, yo le miré los ojos como ahogado. En mi vida nunca he visto llorar a él. Pero ese día lo miré quebrantado, solo 2 veces en mi vida lo he visto así. Ese día que dejaba a su hijo varón en un centro de rehabilitación y la vez que murió mi abuela, la mamá de él. Aquel varón me abrazó y solo me dijo, en vos está que vos cambiaste tu vida. Y aquel hombre se fue. Quedo interno yo, con más de 60 personas, 60 locos. Me tiran en una colchoneta juca. No es que vivía de la mejor manera, pero yo una colchoneta juca no me gustaba. Una colchoneta juca delgada. Que usted la ponía de manera vertical y se quedaba estática, pues. De chuca y de todo lo que había en esa colchoneta. Me cuestan a la par de un varón que cada 5 o 6 minutos se levantaba gritando, chiflado aquel hombre. Y tengo a otro lado una persona que la habían traído desde Tegucigalpa, del Chiverito, ¿no? Y a aquel varón se le salían literalmente las liendres y los piojos. Y dije yo, uy, ya sé dónde estoy metido. Y fíjate que en ese momento, fraterno, en mi mente y en mi corazón susurraba una palabra. Aquella frase que le suelen decir a uno de que uno pone el 99%, perdón, el 1% y el Padre pone el 99%.
Fíjate que eso me retumbaba en la mente y en el corazón. Y después de muchos años, fraternos, doblé rodillas y me acordé de Dios. Y esperé que todo el mundo como que me iba a meter a robar. ¿No? Pues dije aquí, yo, papá, miro que la gente medio se acomoda y doblo rodillas en la parte de la colchoneta. No fue una oración, fueron pocas palabras. Lleno de soberbia, a pesar de la situación en la que yo estaba, física, mental y emocionalmente, la soberbia yo no la dejaba a un lado. Y solo le dije, si de verdad existís, si de verdad estás allá arriba, cambia mi vida. Eso es lo único que le dije yo. Y déjenme contarles, fraternos, que para la gloria y honra de Dios, voy por casi 19 años de no beber y no drogar. No porque yo sea la gran palacea, ¿no? Sino porque ese Señor de ahí arriba decidió meter su mano en el lodo cenagoso y sacarme. Estuve interno 33 días. En aquella negociación turbia que tenía con mi papá, le dije yo, el día que yo me quiera salir de acá, yo te voy a hablar y me vas a traer. Y así fue, pues. Un día me levanté y le dije, voy a entrar, no quiero estar. Salgo de aquel centro de rehabilitación. Empiezo a reinventarme, bro. No tenía recuerdo alguno de lo que yo hacía antes de beber o antes de drogar. Yo llegué al centro de rehabilitación con 19 años cumplidos, recién cumplidos. Y empiezo a cambiar mis amistades. Me empiezo a alejar más que todo de las personas con las cuales yo consumía. Cualquiera su lógica, o podríamos decirlo, siendo un hombre agradecido, tuve que ir a buscar a Dios y servirle. Les quiero contar que no lo hice. Intenté, yo nunca he tenido nada contra las iglesias. Y hoy entiendo hoy por hoy que mi problema no era ni con Dios, sino que mi problema siempre ha sido yo. Intenté estar en una iglesia, nunca pegué yo, no cuadraba yo ahí. Lleno de complejos, lleno de sentimientos de inferioridad, porque la gente me señalaba, fíjate. En esta sociedad siempre te van a señalar por lo malo, rara vez te van a resaltar las cosas buenas que vos haces. Y muchas veces yo tenía compañeros de la universidad que le decían no te debes esconder. Y ya sin beber y sin drogar. Yo siempre he dicho, fraternos, que nuestro Padre Celestial tiene dos formas muy peculiares de hablarnos a nosotros. Nos manda un fraterno, nos dice vamos a una reunión de fraternidad, o manda a un hermano de la iglesia, vamos a la iglesia. O viene el Señor y te pega una zarandeada. Vos verás cómo va a llegar. Yo, como he sido terco, tuve que agarrar el camino feo. Mis amistades, fraternos, a pesar de ya no beber y no drogarme, mis amistades siempre fueron, vamos a decirlo de cierta manera, no muy gratas. ¿Verdad? Lo mío era llevarme con ladrones, lo mío era llevarme con asesinos. Así que en medio de aquella locura, de aquella gente, había un grado de respeto para conmigo y nunca me ofrecieron beber ni drogarme por eso. Respetaban el hecho que yo no lo hiciera. Y en una ocasión, fraternos, me habla un amigo y yo puedo decirle que él era mi amigo, nos criamos en la infancia. Y en esos días yo cuidaba una casa ahí, en una colonia acá de Daniel. Aquel varón me habla y me dice, préstame la llave, bro, la llave. Cuando llego a la casa, mi sorpresa es que miro 3 uniformes de policía. Y el hombre es policía. Pues dije yo, pues, y se secaron, los doblé, ¡guau! Y los meto en una caja. Se da un gran operativo en la zona oriental. Se cierra una colonia, ahí una colonia populosa, vamos a decir, en que se graba una gran tirazón, los agarran a todos, porque era una banda esa, y la única persona que no agarran es el que me dio los uniformes a mí. Aquel hombre se da a la fuga. Quiero comentarle, fraternos, que
que en menos de un año me están agarrando. Me habla ese varón un 2 de enero del 2012 y me dice, mira, quiero que vayas a tal lado, aquí hay unas armas, te vas aquí allá y vas y te vas a cobrar un dinero y yo de entrada le digo, no, mira, más bien venía a traer aquellas cosas porque yo no las quiero tener. Eso fue un 2 de enero, tipo 7, 8 de la noche, más o menos a esta hora oscilaba cuando a mí me fueron a capturar. Me habla mi cuñado, que era el dueño de la casa, y me estaba a desistir y me dice, llegate a la casa, ocupo meter una cerámica. Ajá, y el hombre caminaba allá. Le digo, este man fue que entró y encontró los uniformes. Me voy, fraternos. La gente que estaba montando el operativo no sabía quién era yo, porque yo pasé por donde estaba la patrulla y me voy a lo más alto de esa colonia y me voy fijando que a un lado de la casa está un carro de la DIC en aquel entonces, ¿no? Al otro lado está una patrulla y enfrente de la casa está mi cuñado con un primo de él que es abogado. Ahí ya no había más que esperar o de deducir, ¿va? Y a quien esperaban era. Fíjate que yo en ese momento yo me imaginé una fuga ahí exagerada, pues. Pero entro en razón y digo, bueno, yo no he matado nada. Yo no le debo nada a nadie. Y pues aquí en Honduras todo se puede, dije yo, y como una de esas cosas, agarro valor y me enfrento. Llego enfrente de la casa, mi cuñado me empieza a hablar, me pego al portón corredizo, puedo visualizar en medio de la hendidura, ¿va? Que había unos policías encapuchados ahí. Abre el portón, el policía me agarra del cuello, me empieza a preguntar, me quedo callado. Gracias, estaba el abogado ahí porque iban a empezar a agredir, como no decía. Bueno, no quieres platicar aquí, vamos a ir a platicar ahí. La casa donde a mí me agarran estaba a 2-3 cuadras de la jefatura. Estábamos cerquita. Me ponen las chachas, ¿va? Me engrietan como todo un delincuente, ¿va? Salgo yo y miro un montón de cámaras y eran aquellos días que no le tapaban la cara a uno, pues. Usted puede buscar mi nombre en internet, que ahora todo se guarda ahí, internet siempre tiene memoria. Si a usted le olvida algo, ahí va a aparecer. Y me llevan, me suben a la patrulla y yo sentí las 2 cuadras, 3 cuadras más o menos, más largas de mi vida. Porque me empecé a reprochar y me empecé a decir, has dejado de beber, has dejado de drogarte, pero seguís causando daño. Y es ahí cuando uno hace una balanza, si en realidad el cambio que usted ha tenido en su vida, en realidad es un cambio de verdad. Entró, y en ecuaciones diferentes, pues, por andar tomado, vaya, conocía yo la Bartolina, me van a meter. Al rato me sacan, estaba mi papá, ¿no? Y aquel señor me empieza a decir un montón de cosas, me empieza a decir, mira, la vida que vos has decidido, y empieza, ¿no? Y yo lleno de soberbia, al único hombre que se iba a mover por irme a sacar, le dije, yo ya no estoy aquí, pues. Ahí como quien dice, no digas nada. Hasta que el señor se quedó callado. En ese rato llega un policía y me mete en una oficina, ¿no? Me saca un folder lleno de fotografías. Y en todas las líneas. Y el policía me habla claro y me dice, mira, nosotros sabemos que los uniformes no son tuyos. Pero vos es el que vas a correr por la responsabilidad. En esos días, no sé si habrá cambiado la ley, oscilaba una condena por uso indebido de indumentaria policial, más o menos de 15 a 17 años de cárcel, me dice ese man. Y empiezo a hacer cuentas, yo tenía en unos días como unos 25 años, por ahí. Uy, digo, ya voy a salir ya de mediodía abajo, adelantado en la vida. Me van a meter nuevamente en la Bartolina en la madrugada, me vuelven a sacar, pero el movimiento en la madrugada a mí se me hace raro, pues. Porque digo yo, que esa onda que me están a sacar, pues, me toman la huella, me toman la fotografía, ¿no? Me sientan en una silla, yo estoy dialogando con el policía y le digo yo, mira, déjame aquí, que ya nos cabemos, pues ya nos cabíamos ahí, pues. Y en ese momento, fraterno, yo empiezo a escuchar el rechinar de la silla, ¿no? Que todos se están poniendo de pie,
porque llega en ese tiempo el que era ministro de seguridad para esos días. Llega con 2 personas del Interpol. Interpol, dije al chaleco. Que hoy es extraditado, ¿no? Un extraditado. Y me dice, vos sos el de los uniformes. Alínenmelo, que me lo voy a llevar para Tegucigalpa. Me empieza a decir el policía. Uy, de Támara es fácil entrar, pero es complicado salir. Y yo empezaba a escuchar una voz al fondo, pero como que no poniéndole mucha atención, pues. Pero como el padre babón siempre tiene la benevolencia de un hijo que, a pesar de haber hecho muchas cosas malas en la vida, él había trazado un propósito para conmigo. Mandó una persona influyente de la zona oriental y se encerró con ese señor en una oficina. De que en unos 10-15 minutos, no sé qué habrán hablado, nunca pregunté, me ha dado pena, para serles sincero. Y aquel varón salió y dice, no, arreglen el problema ustedes aquí. Hasta que el varón se va. Me vuelven a meter a la Bartolina. Pues yo un grado de alegría, pues, porque digo, yo preso voy a estar, pero voy a estar. Día siguiente me llevan a la audiencia inicial, fraterno, me toca la audiencia con un juez peculiar. El varón se sienta, pone las 2 botas Laredo en el escritorio, se saca un cigarro, lo enciende y me queda viendo. Me pasa el escáner aquel varón de pie a cabeza y me dice, ¿sabes qué? Me dice, vos no te digo. Hermano, yo me dije, ¿qué estás haciendo aquí? Hoy ando de buena, me dijo aquel hombre. Oye, te voy a dejar que te vayas con medidas. Y día que no me den a firmar, te dieron la orden. En menos de 24 horas, yo estoy afuera. Por un delito grave. Eso es un delito grave. Según yo, ya había acabado toda la situación y ahí empezaba el proceso de verdad. Se empezaba a rumorar en la calle que mi vida corría peligro. Pero yo ya no de soberbia, yo decía, yo no maté a nadie, yo no le robé a nadie. ¿Y a mí por qué? Pues matan a la persona que me había dado los uniformes, muere de una manera trágica, muere torturado. Tengo la idea yo de irlo a ver, cuando yo lo miro en el cajón, fíjate que me agarró nervio y al día siguiente me están de llamar que vaya al entierro. Y me dice mi mamá, no te vayas, me dice, que va a venir una mujer a orar. Sí, le digo yo, pero que aquí la plática es con vos, no es conmigo. Miren, fraternos, aquí la señora me armó plática, me dio plática, y ya va, como hacer que yo me quedara ahí. Llega la señora y en efecto, fraternos, la plática no era con ella, la plática era con ella. Una mujer muy usada por el Espíritu Santo, que se manifiesta siempre de manera extraordinaria. Aquella mujer me queda viendo y me dice, yo vengo a orar por vos, si vos querés. Si no, yo me voy. Tengo una semana de no dormir porque el Señor me ha inquietado que ore por un hombre y yo soy hombre. Pues a mí me da curiosidad. Va por el día, no pasa nada. Empieza a orar, fraternos. Y me empieza a decir cosas que solo yo sé. Ya no me cuadra, ya abro los ojos. Y me empieza a decir cosas que solo yo, y yo quedaba viendo para todos lados. Y me lanza una palabra, fraterno. Es bonito cuando Dios le dice a uno, te viene una gran bendición. La arrebato, dice uno. O Dios te está preparando. No, a mí lo que me dijo, tu vida corre peligro. Tenés que irte de acá. Estaba con una de mis hermanas, estaba con mi mamá. Ellas empiezan a llorar, yo lleno de incredulidad. Pasan los días, fraternos, a los días me habla una persona que en esos días o en esos momentos andaba en malos pasos, me habla y me dice, estoy afuera de tu casa, salí. Miro, yo he hecho el vistazo por la ventana y en efecto el hombre estaba abajo. Hago las paces con Dios porque digo yo, si yo no salgo, este varón puede entrar acá. Salgo, fraternos, y voy temeroso, yo, caminando. Aquel varón lo primero que hace es sacarse la pistola y me la da. ¿Vos crees que yo te vengo a hacer daño? Pero yo más bien te vengo a advertir. Me viene a decir
lo que el Espíritu Santo ya me había dicho, que me tenía que ir. Pero vengo yo, fraternos, y le empiezo a pedir a Dios. Yo siempre he dicho que no hay un hombre que muera ateo en medio de la borrasca. Todo hombre que ya no tiene de dónde agarrarse, se tiene que agarrar de Dios. Y empiezo a orar y le empiezo a pedir, Señor, y doblaba rodillas. Yo dormía, fraterno, con los zapatos puestos. Yo tenía la tapia medida, la del vecino. Cualquier corrida me voy a tirar. Escuchaba que medio sonaba el portón vientecito y ya me paraba. No hay cosa peor que vivir con miedo. Después, fraternos, siempre se hacían viajes, siempre se planeaban viajes. Ya por último mi papá me dijo, te voy a mandar a Estados Unidos, no te quiero ver acá. Yo prefiero tenerte lejos, pero yo tengo la certeza que vas a estar vivo y no irte a ver al cementerio. De a poco, fraternos, cada una de las personas que en su momento desearon verme muerto, todos murieron. Solo quedó uno que le sirve a Dios. Salgo de aquella situación. Viene otra oración, fraternos, y me dice el Espíritu Santo: quiero que me sirvas. Quiero que vayas a un lugar donde vayas a contar las maravillas que yo he hecho en tu vida, pues. Y en esos momentos yo había entrado de nuevo a la universidad. Me acuerdo que mi hermana, ella es fraterna, me invitó. Yo le quiero comentar, fraternos, que yo vine a esta organización más que todo por hambre de Dios. ¿Para qué le puedo mentir? A mí me dio una cena allá en el Torito. Uy, va a estar buena la cosa. Todos los jueves me mandaba con el pistillo a la mujer, pero como caminaba yo aquí, yo iba todos los jueves. No recuerdo el testimonio, mentira fuese, yo les dijera que lo recuerdo. Pero como yo me le he tirado de vivo, yo agarré la papeleta y yo la empecé a leer. Y siempre me ha llamado poderosamente la atención el versículo de San Marcos 9:23, que para el que cree todo le es posible. Empiezo a asistir a la fraternidad. Sigo estudiando. Ya no estudio como estudiaba antes, con cierta solvencia. Mi papá solo me pagaba la universidad. Y vos mirá a ver cómo comes, vos mirá a ver cómo le haces. Tuviste todo en tus manos y no lo supiste. Venía comentando con unos fraternos porque yo me gradué en la universidad sin computadora. Para los que hemos estado ahí es complicado. No tienes que ir con todos los trapes ahí. Y empiezo yo en aquel proceso, fraterno. Le empiezo a servir al Padre en esta organización, con amor, con deseo. Todos los periodos siempre había problemas para pagar la universidad, pero yo al Padre siempre le pedía en estas partes: Señor, págame la universidad, yo quiero el profesional. Y le empecé a servir y a servirle con amor. Al inicio del testimonio les comenté que tengo un hijo varón. En medio del proceso yo hice mucho daño a la mamá. Y por esas cuestiones, ¿verdad?, que no se pueden comprender, estuve muchos años alejado de él. No porque yo quería, sino porque entramos en disputas legales y eso ameritaba. Yo le pedí al Señor en las papeletas que lo quería compartir con él. Y a uno le gusta que el Señor le conteste de la noche a la mañana. A mí me costó que me contestara 10 años. No sé yo qué estaba cuadrando el Padre conmigo, pero hoy les puedo decir yo que ha sido lo mejor que ha pasado, ¿verdad? Me ha llenado de entendimiento y he logrado comprender que no es en mi tiempo, sino en el tiempo. Empecé, como les comento, a servir en esta organización. Andábamos ahí siempre queriendo aperturar capítulos. Después me retiro, para serles muy sincero, como un poco decepcionado.
porque yo entré en la comparación, ¿no? Yo miraba a la gente que era bendecido y yo no. Bien, la mente humana es linda. El año pasado, ¿no? Ya después de me logro graduar, ¿no?, de la carrera de ingeniería, empiezo a trabajar y todo. Yo siempre me acordaba de la fraternidad, pero no iba. Y el año pasado vino el Espíritu Santo y me volvió a hablar. Me dijo que tenía que regresar a servirle. Y como yo soy un hombre obediente, por eso estoy aquí. No porque yo quiero. Y me dijo que ocupo él. Y he regresado a servir con amor. He regresado, fraterno, no a pedir, sino más que a agradecer. Porque yo alzo la mirada a la vida que yo tenía, a la vida que yo tengo hoy es totalmente diferente. No soy digno de pedirle más sino que agradecer. Antes de que empezara la pandemia, fraternos, vengo yo y yo siempre le pedía al Señor que yo quería sacar una maestría, me quería especializar. Pero yo lo quería hacer como lo hacemos nosotros los fraternos, sin ningún peso en la bolsa, pero con la fe. Y el Espíritu Santo me manda a decir que ir a la universidad. Quiero que te pares afuera de esa universidad y declaré. Y yo soy un hombre creyente, pero hay veces que la lógica entra en ese conflicto, ¿verdad? Entre la razón, ¿no?, y la manera como actúa el Padre. Y que yo fui, fraterno, a declarar afuera de la universidad. Me bajé del carro y le decía que nadie me mirara. Declaro, le dije, pues me volví a huir. Hago todos los trámites, fraterno. Llego a las capacitaciones y toda la cuestión, ¿no? Y yo decía en la mente, ¿vos qué estás haciendo acá, pues? Si vos no tenés ni un peso en la bolsa y no tenés ni trabajo, ¿cómo vas a estudiar? Cae la pandemia y un solo se para el proceso de la maestría. Y en medio de la pandemia agarró trabajo, ¿no? Y a los días me llaman a mí que vamos a iniciar la maestría. Entonces vuelvo a alzar la mirada y le digo, gracias, Dios. Muchas veces nosotros, fraternos, creemos que Dios es un Dios de lógica. Y Dios no actúa así. Uno cree que primero lleva un orden. Él me dio primero la bendición y después me dio la otra bendición de donde proveer el estudio. Logré sacar mi maestría. Hoy por hoy, pues, estamos aquí sirviéndole al Padre con amor. Doy clases en una universidad. Para mí eso era como, imagínate, después de estar tirado en la acera, después de causar pena, ¿no?, Dios me ha levantado. El día, fraternos, que a mí me dan el título de la maestría, se lo doy en las manos a mi mamá y le digo yo, aquí está este título. Sigo en números rojos, todavía no te he pagado el daño que te he causado. Aquella mujer empezó a llorar y me dijo, hijo, el mayor regalo que vos me has dado, que Dios me ha dado, es que vos hayas dejado de beber y de drogar. Hoy por hoy soy un hombre bendecido. Hoy por hoy soy una persona que no tengo más que pedir sino que agradecer. Yo puedo andar por las calles donde sea y mi vida no corre peligro. Soy un hombre de la fraternidad. Soy un hombre que ha decidido pararse en la brecha con fe. Un hombre que viene de allá. Viene de allá donde la sociedad vos te denigre y te tira. Y él vino a hacer eso realidad. Estoy ya próximo, ¿eh? Muy próximo, ¿eh? Me he metido con las cuestiones de bienes raíces. Y a mí me dijeron que los hombres de fraternidad, donde se paran, hay bendición. Y en menos de una semana yo estoy a punto de cerrar varios contratos de venta. Y yo en mi vida nunca he vendido nada. Pero sé que la gracia del Padre me acompaña. No sé, fraternos, cómo habrán venido ustedes.
realidad cuál será su problema. Lo que yo les puedo decir, que al Dios que a nosotros le servimos es un Dios de verdad. Ha hecho maravillas conmigo, pues, un hombre que no se merece absolutamente nada. Pero Él le ha placido que esta noche esté aquí parado. A Él le ha placido el que yo venga acá a contarles lo que Él ha hecho en mi vida. No porque yo quiera, se lo vuelvo a recalcar, sino porque soy un hombre llamado a contar. Así que no sé, fraternos, cuál será su problema. No sé en realidad cuál será su situación allá afuera. No sé cuál será lo que a usted le preocupa. No sé si la paz es robado por alguna situación negativa. Lo que yo sí sé, fraterno, que esta noche Dios va a cambiar vidas si ustedes así lo ven conveniente. Y sobre todo si ustedes le abren su corazón al Padre Celestial. Vamos a ponernos en pie, fraterno. Vamos a hacer una oración con voz audible, ¿va? Quiero que repitan después de mí. Padre Celestial, reconozco que soy pecador y te pido perdón por cada uno de mis pecados. Te pido, Señor, que escriba mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Amén. Fraternos, ese ha sido mi testimonio para la gloria y honra de Dios.